¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son, nos dice en este magnífico poema Pedro Calderón de la Barca. Hermoso poema para comenzar a hablar sobre el tema que hoy nos ocupa, la ilusión. ¿Engaño o motor de la esperanza? O quizá ambas. Para empezar a indagar el tema, vamos a comenzar diciendo que la ilusión tiene un sentido positivo, que es cercano a la esperanza. Se confunde mucho ilusión y esperanza, pero son dos cosas distintas. Entonces, este sentido positivo es el que hace algunos de ustedes, o la mayoría, quizá, que están escuchando, se habrán levantado hoy con la ilusión de un día mejor, con la ilusión de poder lograr ese trabajo que esperaban, o la persona que aman, que les dé el sí. Esa es la ilusión. Y la ilusión, en este sentido, como indica acá, es motor de la esperanza. Vivir ilusionados es importante y es una característica humana, pero tiene también un costado negativo. Y el costado negativo, sentido negativo, implica engaño, farsa, ironía. Ustedes saben que este significado comenzó a gestarse en ámbitos eclesiásticos alrededor del siglo XII al siglo XIV. Pero también dentro de lo que es el sentido negativo tenemos la alucinación, porque la alucinación ustedes saben que puede responder a estados patológicos, pero también hay algunas alucinaciones que no responden a estados patológicos, ¿verdad? De modo que allí vemos, comenzando con esto de la ilusión, una ilusión óptica. Vemos en principio en perfil el rostro de dos ancianos. Sin embargo, al mirarlo detenidamente, nos damos cuenta que son dos personas, ¿verdad? Una pareja que está allí formando esos dos perfiles, y estamos aquí ante una ilusión óptica. Entonces, ¿qué es la ilusión para la psicología? Para la psicología, la ilusión es una percepción distorsionada de un objeto. Por ejemplo, cuando nosotros miramos el cielo y vemos nubes, y en esas nubes encontramos justamente un rostro. Entonces estamos deformando ese objeto, que es en realidad una nube. Ahora, encontramos aquí dos conceptos interesantes de analizarlos: la percepción y, por otro lado, el objeto. Podemos decir que la percepción es la interpretación errónea de la realidad, un engaño de los sentidos, interpretación errónea de la realidad que muchas veces hacemos cuando conocemos a esa persona y la idealizamos y es la pareja ideal. Y es el príncipe, las mujeres, ¿no? Que decimos, este es el príncipe que estamos esperando. Y si nos casamos a los 5 o 6 años, es muy común preguntarse, ¿con quién me casé? ¿A quién tengo al lado? ¿Por qué? Porque hemos puesto toda nuestra ilusión en esa persona y hemos engañado inclusive nuestros sentidos. Hay muchas mujeres que encuentran en varones mayores, muy mayores, pero con una gran dotación de dinero y no muy agraciados físicamente, encuentran el príncipe alto, rubio, de ojos celestes. Es decir, todo esto existe. ¿Cuáles son los 3 tipos de ilusiones más importantes? Para no entrar en muchos detalles. Ilusiones por inatención. De pronto no estoy muy atenta y descubro en un bosque la forma de un animal, pero es por falta de atención, de pronto era un arbusto. Ilusiones afectivas. Nosotros podemos cambiar
de pronto nuestra percepción de una persona o de una circunstancia, dependiendo de la carga emocional que le pongamos, esta carga que se hace pesada y que muchas veces deforma las situaciones. Esta es la razón por la cual ante una misma situación, por ejemplo, trágica, hay personas que reaccionan de una manera, ¿verdad?, que ven la realidad o tratan por lo menos, porque nunca vemos la realidad, pero tratan por lo menos de acercarse a ella. Y hay quienes no, ¿verdad? Hay quienes le ponen toda una carga de trauma emocional, de su pasado y demás, y lo ven diferente. Y luego están las paraidolias, que son justamente estas transformaciones conscientes de lo que percibimos, como habíamos hablado antes, las nubes, ¿verdad? Las nubes, que en las nubes vemos rostros. Ahora pasamos a ver qué es la percepción y qué es el objeto, porque tenemos que ir definiendo, analizando en profundidad para no confundirnos, saber de qué hablamos, ¿verdad? Entonces vemos que la percepción es una forma de interpretación de la realidad a través de los sentidos, muy importante. Es decir, ¿cuáles son los sentidos? Y bueno, los sentidos son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Entonces podemos tener toda una serie de estas 5 también percepciones. La percepción implica aquello que percibimos y no es un reflejo del mundo. Esto es algo muy importante para explicar. Aquello que nosotros vemos no es un reflejo de lo que está pasando. Recuerdo haber escuchado una anécdota de una epistemóloga que dijo que cuando ella era chica le pidió al padre ir a un campamento. Cuando el padre se enteró que era un campamento mixto, le dijo, no, no vas. ¿Por qué? Porque el padre se imaginó algo, un reflejo, digamos, de eso no fue perfecto, se imaginó una serie de cosas que podían suceder. A lo mejor un padre que no está tan atento a esas cosas, un padre más liberal, puede no verlo así. Entonces no es un reflejo del mundo. ¿Qué es el objeto? Y entonces acá entramos en plena teoría psicoanalítica, la teoría de la relación de objetos, que nos dice que el sujeto tiene relación solo con objetos externos o con objetos internos. Vale decir, el sujeto somos nosotros, sujetos de la acción. Gramaticalmente el sujeto es la parte fundamental, ¿verdad?, de la oración. El sujeto existe solo en relación con objetos, que son personas o parte de personas, y que pueden ser externos o reales, internos o imaginarios. Por ejemplo, cuando nacemos, el bebé se conecta, llevado por los instintos, que estos son preconceptos, ¿verdad?, nos dice el psicoanálisis, llevado por los instintos, se conecta con una parte de la madre. ¿Cuál es? El pecho materno. Entonces, eso es la relación de objeto que tiene él con el objeto pecho. Pero viene también el papá y a lo mejor lo va a acariciar y entonces se relaciona con el objeto mano de papá. Y entonces eso lo va internalizando y se transforman en una versión de los objetos que están afuera, de los objetos reales. Pero son objetos imaginarios. Nosotros los connotamos emocionalmente, el bebé va a depender si el pecho de la madre lo alimentaba a tiempo, un pecho bueno, entonces una madre buena incorporada, y si no lo alimentaba a tiempo, es un pecho malo. Entonces, todo eso son como constructos internos, situaciones imaginarias. Por lo tanto, de nuevo, insistimos, aquello que percibimos no es un reflejo del mundo, ¿verdad? Tiene que ver siempre con nuestros paradigmas, tiene que ver con nuestra crianza, con nuestros sentimientos, nuestros afectos, ¿verdad? Es más, no existe una realidad.
No existe una realidad objetiva, la realidad objetiva no existe. Siempre es vista desde el ángulo, como dice el dicho, todo depende del color con el que se mire, y entonces es el ángulo con el que yo me manejo en la vida, y entonces de ahí deduzco o de alguna manera percibo el mundo. Ahora, el que más habló y le dio forma a través de una teoría psicológica fue Mars Wertheimer, un alemán que junto con un grupo de destacados investigadores a principios del siglo XX creó la teoría de la Gestalt, que quiere decir la forma. La Gestalt se puede resumir en su primer, digamos, precepto, que sería el todo es más importante que la suma de las partes, ¿verdad? ¿Y qué dice respecto de la percepción? Dice que la percepción es el proceso fundamental de la actividad mental. Pensamiento, los otros procesos, ¿verdad? Pensamiento, memoria, aprendizaje y muchos más dependen del adecuado funcionamiento del proceso perceptual. Claro, por ejemplo, si yo tomé un alucinógeno o una droga, lo que voy a percibir de la realidad va a ser inadecuado, van a ser formas imprecisas. Entonces tiene que haber un funcionamiento adecuado del proceso perceptual, que es muy importante. Respecto de los procesos de la mente, los invito, y se lo voy a dejar en la caja de comentarios, los invito a ver el video ¿Qué es la mente? ¿Qué es la mente? En mi canal de YouTube unifamilia.com. ¿Qué es la mente? Y ahí van a poder imbuirse, mezclarse y analizar un viaje realmente importante dentro de lo que es la mente humana y todos sus procesos, ¿verdad? Entonces, tu percepción crea tu realidad. Por eso que es importante que tener ilusiones positivas para crear una realidad positiva también, ¿verdad? Si nuestra percepción de las cosas está teñida por paradigmas de frustración, de humillación, entonces vamos a ver la realidad de una manera muy negativa y nada favorable para nuestro desarrollo. Pasamos a ver ahora qué es una alucinación. Mucho se confunde a veces ilusión, alucinación, porque hay algunas ilusiones del tipo alucinatorias. Pero acá, que es una alucinación en el terreno de la psiquiatría. Entonces, nos dice que la alucinación es una percepción sin objeto. ¿Qué quiere decir esto? Si yo acá en esta mesa veo una niña sentada de 2 años, que no está, obviamente ustedes no la ven, pero la veo yo estoy percibiendo esa niña. ¿Pero por qué sin objeto? Porque la niña no está. Entonces, mientras la ilusión es una percepción distorsionada del objeto, vemos el objeto, lo único que le ponemos toda una serie de cosas y de conceptos nuestros, ¿verdad? Y lo deformamos, pero el objeto está. En la percepción sin objeto, que es la alucinación, el objeto no está, solamente está figurado en nuestra mente. En una película del 2003, Identity, o Identidad, con John Cusack, si no la vieron, les recomiendo que la vean, sobre todo a los amantes de la psiquiatría, de la psicología. Uno de los protagonistas comienza la película con una frase, que es la que ven allí, ahora le voy a decir, y la termina también con esa frase. Y se llama The Little Man Who Wasn't There, el hombrecillo que no estaba allí, ¿no? Y está en inglés. Yo voy a intentar traducirla. Ayer en la escalera encontré a un hombre que no estaba allí. No estaba allí hoy tampoco, pero él lo veía, ¿verdad? I wish, dice, I wish he would go away, quiere decir, desearía que se vaya. ¿Por qué? Porque en realidad uno de estos protagonistas de la película Identity
era un psicótico, entonces era una alucinación realmente psicótica, propia de algunos cuadros, como por ejemplo la esquizofrenia. También se pueden tener alucinaciones por ingesta excesiva de alcohol, drogas, e inclusive algunas medicaciones, algunos procesos de enfermedad. Este poema, que comienza con las frases que ya le leí, lo escribió William Hugh Mears en 1899 y se llama Antagonist. Les recomiendo nuevamente la película, es muy buena. Entonces, las alucinaciones tenemos también alucinaciones visuales, auditivas, olfatorias, gustativas, táctiles. Tenemos parestesias, que es como una especie de hormigueo, ¿verdad?, que sentimos, pero que no está allí, no hay causas neurológicas. Según el modo de aparición, pueden ser reflejas, negativas. Algo que existe, que no está presente, yo lo veo. Autocopias negativas, es decir, la persona no se ve en el espejo. Pseudoalucinaciones, es decir, se cree, la persona sabe que está viendo una alucinación. Y eso es entonces una pseudoalucinación, una alucinación falsa, porque la persona que alucina, el psicótico, está convencido que lo que ve es verdad. Después hay hipnagógicas, que son ya alucinaciones que no tienen que ver con la enfermedad mental, pero que nosotros tenemos cuando estamos en esa transición entre el sueño, entre la vigilia y el sueño, que nos acostamos y empezamos. Y a veces tenemos como un sueño vívido, eso es una alucinación hipnagógica. Extracampinas, también vemos personas que no están dentro de nuestro campo visual, las vemos presentes. Y tenemos un tipo de alucinación también, que es a la mañana, y nos pasa lo mismo que con las hipnagógicas, ¿verdad? Vemos algo que no hay, pero con una percepción muy vívida, muy real. Ustedes saben que la ilusión se estudió en las neurociencias a través de una ilusión que se llamó la ilusión de la mano de goma. La ilusión de la mano de goma funcionaba así. Ustedes ven ahí una persona y entonces pone su mano izquierda detrás de una pantalla, ¿verdad? La persona no puede ver su mano. Y adelante de la pantalla, lo que sí puede ver dentro de su campo visual es una mano de goma. Entonces el operador tiene en ambas manos unos cepillitos y entonces va tocando con esos cepillitos ambas manos. Y al cabo de unos segundos no siente nada en su mano real y comienza a sentir esta ilusión en que la mano de goma en realidad siente la cosquilla, la caricia. Si le pegan con un martillo, sienten dolor. Es decir, esto es interesante, los trucos que nos hace la mente, y por supuesto que este truco desde ya que se usó en los ilusionistas mucho tiempo. Sirve también para curar enfermedades, por ejemplo, ciertas, no exactamente enfermedades, pero trastornos psicológicos de aquel individuo que ha perdido su mano, una de las manos o uno de los partes de su brazo. Entonces, ¿qué sucede? A pesar de que perdió ese miembro importante, siente dolor, y un dolor que muchas veces no lo calma nada. Y realmente llegan a la consulta porque saben que no tienen la mano, sin embargo sienten dolor. Y los médicos encontraron la solución en la ilusión de la mano de goma. Entonces, el miembro de esta persona que no está, lo ponen detrás de la pantalla, adelante le ponen la mano de goma y hacen una serie de experimentos, entre los que está pasarle ese cepillito, y la persona deja de sentir dolor. Es decir, que esto sirve mucho, esta ilusión de las neurociencias sirve mucho para la medicina clínica. ¿Cuál es el camino hacia la esperanza? ¿Por qué? Porque el camino hacia la esperanza pasa por la ilusión. En un libro que definió e inspiró toda la literatura sudamericana, Juan Rulfo, gran escritor, se llama Pedro Páramo el libro.
El protagonista de Pedro Páramo tiene su madre que está en el lecho agonizante y le pide que por favor vaya a buscar al cacique que tenía muchos hijos, que era su padre, porque se trata de un cuento dentro de una comunidad de pueblo primario. Entonces le dice, por favor, ve a buscar a la ciudad de Comala. El padre se llamaba Pedro Páramo, él se llama Pedro Graciado, ¿no? En realidad, él cuando la madre muere decide que no va a ir a buscar al padre, porque no tiene sentido, porque el padre ya está, lo abandonó. Pero resulta que algo le hace cambiar de opinión, y entonces lo relata en el libro Juan Rulfo. Aparece un sueño, el sueño, pero no el sueño cuando dormimos, sino el sueño de cómo será esa persona. Quizá las razones por las que me abandonó fueron, estaba enfermo. En realidad empieza con todo este sueño de conocerlo al Padre. Ese sueño lleva a una ilusión, que es una proyección, como vimos, de nuestros paradigmas, de nuestros pensamientos. A lo mejor, como no les voy a spoiler el libro, pero recomiendo que lo lean, tiene esta ilusión, que ya tiene más cuerpo, ¿verdad? Vamos a ir a ver a papá, con todo lo que le habrá puesto él al padre, a lo mejor se esperaba encontrar con alguien maravilloso. Y entonces esto da origen a la esperanza. La esperanza es un resorte fundamental, es una herramienta fundamental. Decía Borges, tenemos el deber de la esperanza. Es un deber para salir adelante en la vida, también un motor. Fíjese lo que decía Ovidio, la esperanza hace que agite el náufrago sus brazos en medio de las aguas, aun cuando no vea tierra por ningún lado. Es decir, que hay que seguir esperanzadamente el camino de la vida, aunque no veamos el horizonte al que queremos llegar. Y entonces en esta época vivimos la agonía de la ilusión y la esperanza en la cultura del Photoshop, porque evidentemente está agudizando esta suerte de ilusión, que es una ilusión enfermiza, de querer estar perfectos, de ponerle filtros a todo, de no ser nosotros, ¿verdad? Es decir, que hemos dado una vuelta de tuerca a la ilusión aún más patológica. Y la agonía del amor en la cultura del chatbot romántico. El chatbot, ustedes saben que ahora las personas, los otros días di una entrevista a raíz de esto, una entrevista televisiva, creo que era para Univisión. Resulta que una mujer se enamora y se compromete con un robot virtual que conoce en este chatbot, un robot, y dice que se siente protegida, que le encanta charlar con este robot varias horas al día. Entonces realmente estamos generando digamos, ilusiones patológicas, ¿verdad? Por eso hay tanto incremento de enfermedad mental. Esto de no encontrar a alguien, ¿verdad? Un partner que sea humano y que nos dé felicidad, ¿verdad? Una felicidad humana para la cual estamos proyectados. Eso es algo lamentable, y que lo busquemos en un robot que en realidad vaya a saber cuál es el placer que puede darles. Digamos, esta es una cultura en donde la humanidad se está desvaneciendo en nosotros mismos, y además, y no hay esperanzas de volver por el momento si es que no revertimos esta situación. Fíjese lo que dice García Márquez, el gran Gabriel García Márquez: la ilusión no se come, dijo la mujer. Esto fue dicho en un libro. No se come, pero alimenta, replicó el coronel. Esto quiere decir que tenemos que alimentarnos de las cosas humanas para las que hemos sido programados. La ilusión, nuestras percepciones están llevadas para que generemos ilusiones positivas que nos hagan crecer. Entonces,
Hoy hemos hablado de esto para que ustedes repiensen un poco la época en la que estamos viviendo. Tengan ilusiones, porque son el motor de la motivación y es lo que necesitamos para seguir adelante. Los veo la próxima semana. Y recuerden, cuídense y cuiden a sus seres queridos. Hasta entonces.